El mundo de la Biblia. Bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa El Mundo de la Biblia, esta experiencia que ofrecemos a través del canal Cristovisión. Recuerden que nuestro canal Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica y a través de él queremos llevar este mensaje de Palabra de Dios a todos ustedes que han sido fieles a la sintonía de nuestro canal, que por todos los medios nos están ubicando, nos están escuchando, están haciendo de este proyecto la mayor experiencia. Y qué mejor que un creyente coloque su vida al respaldo del proyecto de Dios, que es la palabra que Él nos dirige. Y hoy quiero continuar un tema que iniciamos la semana pasada. Estoy leyendo capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, sus primeros 11 versículos. Y queremos hablar de una verdad muy importante en la iglesia naciente, y es los conflictos de la comunidad. ¿Cierto que suena extraño? Conflictos. Estamos más acostumbrados a hablar de realizaciones, pero todo ser humano, y esa es la importancia del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor no niega la realidad del ser humano, presenta los grandes talentos. El capítulo 2 de Hechos hace un resumen y lo replica en el 4 y después lo vuelve a decir en el 5. Quiere mostrar cómo la excelencia de la comunidad quiere decir que es una comunidad que va creciendo y se va desarrollando y va teniendo grandes logros, pero no por ello se descuida algo que a veces nosotros en nuestra época quisiéramos ocultar, que nadie sepa que tenemos problemas. Cierto que nos da miedo ventilar nuestros problemas porque empezamos a pensar, ¿y los demás cómo nos van a juzgar? Y si llegan a saber que aquí en esta comunidad hay un conflicto, una dificultad, ¿qué van a creer de nosotros? Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, no piensa así. Piensa que la comunidad que se está formando desde la experiencia de Pentecostés, esa es la razón de ser, es como la raíz, el Espíritu Santo desde Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, va originando una serie de experiencias de comunidad, de fortaleza, de crecimiento, pero también de conflictos. Es eso lo que vamos a hablar. Y mientras ustedes se ubican en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, yo quiero agradecerle a tantas personas que han hecho llegar sus mensajes diciendo la experiencia que han recibido a través de este tema, que lo hicimos la semana anterior, y hoy lo queremos concluir, este tema que nos hace pensar acerca de la realidad de la comunidad. La verdadera comunidad es la comunidad conformada por personas. Y siempre que estamos los seres humanos, hay grandes talentos, hay realizaciones inmensas, pero aparecen los conflictos. A mí no me dan miedo los conflictos, me da miedo no saberlo resolver. Y esto es lo que queremos aprender hoy. No es que huyamos a los conflictos, no es que evitemos los conflictos, es el día que se presente, estemos preparados y qué debemos hacer y cómo los debemos orientar. Entonces, a todos ustedes que nos apoyan y nos sintonizan, la semana pasada estaba en una predicación en Tunja y allá me decían, y le tengo que contar esto al padre Ramón, el canal Cristovisión aquí en Tunja y en Boyacá y por toda Colombia y el mundo entero se está viendo. Gracias por su sintonía. Entremos en materia. Hay una pregunta que me hicieron estos días que es interesante, pero quiero explicarla. Padre, ¿cuántas hectáreas tenía ese campo que vendieron esta pareja? Es una pregunta importante, pero para el autor no es fundamental. No estamos hablando aquí de una parcela. ¿Cuánto tendría esta parcela? 1 hectárea, 2 hectáreas, sería una gran finca, sería una finca que ya no daba fruto. Esa no es la pregunta que se hace el autor. El autor nos hace una pregunta más fuerte en contexto de comunidad. ¿Cómo es mi espiritualidad frente a la comunidad? ¿Cómo es mi integralidad ante la comunidad? Decíamos que hubo un testimonio admirable, capítulo 4 de Hechos, el antecedente, es Bernabé. Y Bernabé, un hombre de gran riqueza, un hombre pudiente. Bernabé proviene del mundo griego y él tenía sus recursos, era una persona, hoy diríamos, acaudalada, y vendió espontáneamente, a iniciativa propia, no era una obligación de la comunidad, a iniciativa propia,
vendió su campo, su pertenencia, sus propiedades y a libertad colocó este tesoro a los pies de los discípulos. Eso es lo que nos quiere contar. Y Lucas, el libro de los Hechos, que está escrito por el mismo autor del Evangelio, y esto es importante recordarlo, quiere hacer una experiencia. No contarnos cuántas monedas habían allí, no contarnos cuántas hectáreas tenían este campo, no contarnos qué facilidad o dificultad había en ese tiempo para vender propiedades. Ese no son los temas álgidos. El gran tema es recordar una experiencia. ¿Por qué vender un campo? Y ahí la pregunta. Y Lucas, el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 17, da una respuesta hablando de Judas. Y usa 4 términos que se vuelven recurrentes aquí en el capítulo 5. Judas, un discípulo, sabemos su historia, y Hechos lo resume en 2 líneas. Judas, un discípulo que traiciona a Jesús. Primera palabra, traicionar a Jesús. Esa traición se convierte en una venta. Va y vende al maestro. Primera situación, la traición se convierte en una venta. Recibe un dinero, dice el texto, y Lucas lo resume, unas monedas. Tercer elemento, con esas monedas compra un campo. Y luego, cuarto elemento, muere en ese campo. Es la gran experiencia que hace Lucas. En el texto de Ananías y Zafira, capítulo 5, vea que se repiten los mismos elementos. Ya no es Judas, es Ananías y Zafira. Producen un engaño, traicionan a la comunidad, venden un campo. Ve que Judas también, el caso es el campo, él compra un campo, venden un campo y colocan unas monedas, no el valor de la venta, alrededor de los discípulos, al dominio de los discípulos. ¿Qué nos quieren decir? Estamos en un problema agrario, estamos pensando en hectáreas, estamos pensando en riquezas, estamos pensando en fidelidad. Comprar un campo, quiere decir Lucas, es no aceptar las disposiciones, la dinámica, si quieren, de la comunidad. Judas, que traiciona al maestro y hace su propio terruño y quiere hacer su propia experiencia, quiere aislarse y marginarse, ir en contra de la comunidad, está haciendo un proyecto de muerte, de muerte. Esto es muy importante tenerlo presente. Cada vez que yo quiera construir mi propio campo, y ya no estamos hablando en el espacio físico, sino en un lenguaje lineal, en un lenguaje figurado, cuando yo estoy haciendo mi propio campo, cuando yo estoy haciendo de mi vida, mi propia experiencia en contra versus la comunidad, de espaldas a la comunidad, se están produciendo 2 experiencias. Una experiencia de traición, y donde hay traición en la comunidad se genera muerte. Pero obviamente no necesariamente la vamos a entender esta muerte física, el fallecimiento de la persona, sino esta muerte a la comunidad. Muere para la comunidad. No es que la comunidad lo elimine, él mismo, la persona misma, es la que se dedica a ir en contra de la comunidad. No fue Judas eliminado por la comunidad, fue Judas que muere en ese campo que él mismo compró, fruto de la traición que había realizado. Lo más grave que le puede pasar a una comunidad es ser traicionada por sus propios integrantes. Y este fue uno de los grandes problemas del siglo I. Adelantándome un poco, y pudiera ser un tema más adelante, adelantándome, quiero decir, Juan, la gran epístola de Juan, la gran literatura juánica, dice que el anticristo es aquel que, haciendo parte de nuestras reuniones, es decir, de mis comunidades, después sale y nos traiciona. A eso le llama Juan en su literatura, en las cartas, preferentemente el anticristo. Ya esto es importante tenerlo presente para no darle otras figuras al anticristo, porque después lo que hicimos, darle rostros independientes. Pero bueno, ese será un tema posterior. Hoy estamos hablando del campo. La comunidad va creciendo. Hechos de los Apóstoles va en una línea de crecimiento. Capítulo 1, 120. Capítulo 2, 3.000. Capítulo 3, 4 y 5, 5.000. Esto va en ascenso.
Pero en ese ascenso se nos invita a reflexionar sobre los conflictos de la comunidad. Y el primer conflicto que aparece es el conflicto frente al dinero. Esta era una experiencia propia de Lucas. Lucas había hecho esta relación Dios y el dinero. ¿Dónde servir? Y no son antagónicos, no es que el que tenga dinero entonces está condenado y el que sea pobre está salvado. No es un problema de clases sociales. El Evangelio no nos está diciendo cómo vivir la clase social, sino nos está presentando una opción y un proyecto de vida. No todos los ricos son malos, como no todos los pobres son buenos. Hay ricos muy generosos y bondadosos de una profunda espiritualidad y hay pobres también angustiados y en contra de la sociedad y versus la sociedad. Entonces, no nos quedemos en el hecho material, en la exterioridad, quedémonos en el significado del proyecto. ¿Qué quería decir Dios o el dinero? ¿Qué quería decir Lucas? Que no podemos hacer del dinero un ídolo que sacrifique a la comunidad. Ananías y Zafira, al ejemplo de Bernabé, que es un griego, recordemos la procedencia de Bernabé, y ellos que son judíos, Ananías y Zafira, quieren mostrar una disputa que más adelante aparece. Esta disputa que está aquí en Germen, en Semilla, más adelante en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, aparece. La comunidad crece y un sector de la comunidad, los griegos, la procedencia griega de la comunidad, como que se siente desatendida. Segundo conflicto que está apareciendo en esta literatura de Lucas o del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Ananías y Zafira venden un campo, ve, hasta ahí va bien la intención, venden un campo, se desprenden de algo, quieren darle a la comunidad algo, quieren ofrecerle a la comunidad más que su presencia. Este es un talento y este es un valor, pero no han roto con sus esquemas. Tienen la intención, realizan la acción, pero su conflicto es de mentalidad. El esquema que los mueve no es un esquema de generosidad, sino es un esquema de engaño. Aprovechemos la ocasión, ya que hicimos la venta, quedémonos con un dinero. Y lo dice Pedro en el versículo 4 del capítulo 5 de Hechos. Ustedes no tenían obligación de venderlo primero. Segundo, ustedes no estaban en la obligación de traer el dinero. Y tercero, no tenían que haber colocado todo el valor aquí. Si lo hubieran hecho y a la parte que hubieran dado, se la agradecemos. Pero lo que no admitimos, dice Pedro, es que nos engañen. El primer pecado de la comunidad naciente, de esta iglesia que se está formando, que es fruto del Espíritu Santo, es el pecado de traición. Traicionar. Y no traicionarme a mí, dirá Pedro, y no traicionarnos a nosotros, dirá Pedro, a los discípulos, es traicionar el proyecto de Dios. Y qué importante entender lo que está entendiendo Pedro, que donde se manifiesta la comunidad es donde se presenta el poder de Dios. El poder de Dios tiene rostros visibles a través de la comunidad. Engañar a la comunidad es distorsionar el proyecto de Dios. A veces nosotros pensamos diferente. Hoy nuestra mentalidad es una mentalidad individualista. Decimos, lo importante es que yo esté bien con mi Dios, y lo ponemos así en individualidad, mi Dios, y a veces lo empequeñecemos, mi Diosito. Desde que yo esté bien con mi Diosito, qué equivocación, aunque todo el mundo esté en contra mía. Y a veces ese contra mía es por mi comportamiento. Pedro no juzgaba así las situaciones. Pedro decía, engañar a la comunidad, traicionar a la comunidad es atentar con el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios en esta comunidad que se está formando? Una comunidad que va escalando las sendas de la espiritualidad. El poder del Espíritu Santo lo lleva a vivir unidos, a vivir fraternos, a ser solidarios, a ser generosos, a vivir con gozo, a dar testimonio, a reunirse, a orar. Es decir, hay un elenco de muchas características. Ananías y Zafira rompen esa estructura. Y Lucas lo está repitiendo. Y Lucas nos quiere hacer pensar que así como en Génesis capítulo 3, recuerda que lo dijimos la semana anterior, así como Génesis capítulo 3, aparece una pareja, aquí en el primer pecado de la comunidad creyente aparece otra pareja. El pecado de la primera pareja, Génesis capítulo 3, es el pecado
de desobedecer, de cambiar el proyecto de Dios. El proyecto de Dios en Génesis era muy claro y decía, y Dios se lo dijo muy claro al hombre, todo puedes hacer menos esta acción. ¿Y qué hizo la mujer? Distorsionó la verdad. Dice, seducida por el mal, nada podemos hacer porque ofendemos a Dios. Era al revés el precepto. Si tú lees el capítulo 3 de Génesis y lo confrontas con el capítulo 2, donde Dios ha entregado el mandato, se ha distorsionado el mandato. Lo que ha hecho la humanidad, para no pensar en individuos, lo que ha hecho la humanidad es distorsionar el proyecto de Dios. Lo que ha hecho Ananías y Zafira es distorsionar el proyecto de Dios que ha despertado generosidad en Bernabé. Como ellos quieren ser generosos, pero distorsionan engañando y haciéndonos creer a la comunidad primitiva, haciéndole creer que han dado todo como lo había dado Bernabé. Qué cosa tan interesante y qué cosa tan peligrosa. Interesante saber la profundidad del relato. No estamos contando aquí cosas de dinero, no estamos contando aquí cosas de bienes materiales. Esa no es la intención. Nunca pretendió Lucas, el Evangelio ni el libro de los Hechos, pretendió hacer descripciones del orden, del dinero, de cuánta plata hay o cuánta generosidad se presenta, sino de la fortaleza de la comunidad. Y van a aparecer unos nuevos protagonistas. Aparecerá que la pareja, vea esto tan interesante, y es lo mismo que pasa con Génesis. Dios en Génesis interroga a cada miembro de la pareja por separado. Primero encuentra a Eva, aquí en el libro de los Hechos se invierte el orden. Primero encontramos a Ananías, después en el libro del Génesis se interroga a Adán. Aquí, después en el libro de los Hechos, se interroga a la esposa, a la mujer. Entonces, Pedro descubre que el proyecto de Dios que están construyendo juntos, la comunidad, es la voluntad de Dios. E ir contra ese proyecto es ofender a Dios. Y entonces coloca una confrontación a un nivel muy interesante, el nivel de ofender al Espíritu Santo, porque están guiados, esta pareja, con el poder, se dejaron seducir por el mal y por Satanás. Ve tan curioso. Este paralelo, yo les invitaría a ustedes, que les queda más fácil allí en su casa, con papel y lápiz, dividir un blog en dos columnas y colocar en una columna Génesis 3 y en otra Hechos de los Apóstoles 5, y vamos a encontrar elementos comunes y verdades muy profundas, realidades muy profundas. Entonces Pedro confronta a cada integrante de la pareja por separado. Y dicen que, el texto dice, y cuando se ve descubierto, Ananías al momento muere. Quisiera yo decirles, con todo el respeto y con todo el cariño, no es esta muerte natural, no es que súbitamente le da como un infarto, por decir algo ahí, súbito, ahí cae. No, muere a la comunidad. No fue que Pedro lo llevó a la muerte, fue que él, Ananías, buscó la muerte a la comunidad. A la comunidad. Y aparecen estos integrantes. Vea que es primera vez que aparecen y primera vez en el libro de los Hechos. Los jóvenes van y toman el cuerpo de Ananías y lo llevan al sepulcro. ¿Por qué los jóvenes? Porque lo que nos preocupa, dice Pedro, es educar a las nuevas generaciones en el proyecto de Dios. No podemos dejar en los nuevos el convencimiento, el proyecto de ambigüedades, la experiencia de ambigüedades. Como que es lo mismo ser honesto que no ser tan honesto. Como que es lo mismo ser generoso que no ser tan generoso. Por eso Lucas se vale de esta figura. Unos jóvenes van y entierran a Ananías. Es decir, estamos diciendo la comunidad que está entrando, está creciendo la comunidad, y la comunidad se debe fundamentar en el proyecto de Dios. ¿Cuál proyecto de Dios? Actuar conforme al Espíritu Santo. Qué interesante es. Y 3 horas más tarde, vea lo interesante de Lucas, y 3 horas más tarde entra Zafira y ni siquiera sabía que su esposo había muerto. No, en las costumbres judías eso no es posible. En las costumbres judías hay una estrecha relación en la muerte natural. Yo, la persona cercana al ser que muere, y este caso es la esposa cercana a su esposo, se hubiera enterado. Entonces nos están diciendo
cómo la comunidad se alterna en las situaciones de engaño. Cómo hay personas que se van alternando y que nos quieren ir seduciendo al engaño y a la mentira. Y dice ella la misma mentira de Ananías. Dice Zafira la misma mentira de Ananías bajo el mismo procedimiento. Pedro interrogando a la comunidad. ¿Quién es Pedro? Pedro es la respuesta a la comunidad. Es esta iglesia que ha venido naciendo. Esta iglesia que se ha ido formando y que Jesús ha ido construyendo. Y nuevamente la escena, como igual de Ananías, súbitamente es interpelada por Pedro, súbitamente cae y los jóvenes entran, la toman y la llevan al sepulcro. Obviamente no al cementerio en este sentido real, sino estamos hablando en esta experiencia de profundidad, de crear un proyecto y establecer un mensaje. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que ya la estamos descubriendo. ¿Qué está diciendo hoy la palabra de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Nos está diciendo peligro con el dinero, no toquemos los bienes, no usemos el dinero. No es esa la finalidad. La finalidad de Lucas es mucho más allá, más alta. Si tú vas a ser generoso, que tu generosidad no sea motivo para engañar. Y pudiéramos decir de las distintas esferas de la comunidad, si tú vas a ser persona de oración, que tu oración no sea para engañar a la comunidad. Hay gente que a veces coloca el rótulo, yo soy el más orante, pero nunca lo vemos orando. Yo soy el más generoso, pero nunca lo vemos colaborando. Yo soy el de mayor servicio, pero nunca lo vemos apoyando. Que tu experiencia sea para edificar. Es el gran proyecto que está colocando hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer conflicto, el conflicto de la comunidad comenzó en el engaño a la comunidad a través de un bien material, como el bien material de Génesis. A través de unos bienes materiales se distorsionó el mensaje del Señor. Ahí estaba la gran experiencia. Este instante quiero decirles que ahora en septiembre, a partir del 1, comenzamos en la iglesia el mes bíblico, el mes de la Biblia, en honor a un hombre maravilloso llamado Jerónimo, San Jerónimo. Fiesta que celebraremos el último día de septiembre, es decir, el 30 de septiembre. Y en honor a él por todo lo que hizo, porque es que este señor del siglo IV y V hizo algo que hoy nosotros en el siglo XXI no somos capaces de hacer: transcribir con pluma y pergamino la palabra de Dios, toda ella, y la llevó a la lengua para que la gente la pudiera leer. Esa obra tan majestuosa, ese proyecto tan grandioso que hoy está en el recuerdo de todos nosotros, la iglesia lo honra diciendo el patrono de los biblistas, de todos nosotros los que leemos la Sagrada Escritura. Así que el mes de septiembre, aquí en el mundo de la Biblia, vamos a tener un gran realce por la palabra de Dios. Quiero que me acompañen todos los martes, que estemos atentos a nuestro programa, que tengamos la Biblia en la mano y vayamos leyendo esta experiencia. Qué alegría estar siempre con ustedes. Qué alegría construir este proyecto juntos, hacer este mundo juntos, hacer este horizonte nuevo y pedirle a Dios que nos dé la claridad y podamos entender su palabra. Que no nos quedemos en anécdotas, que no nos quedemos en historias del pasado, sino cómo construimos hoy, a la luz de Hechos de los Apóstoles, el proyecto de comunidad. Una comunidad que en medio de los conflictos no se da por vencida, sino que encuentra alternativas. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Siempre los invito a estar aquí en sintonía de nuestro canal Cristovisión y a jamás apartarse de la palabra de Dios. Leyendo la palabra y conociendo la palabra, podemos entender el proyecto maravilloso de Dios. Bendiciones para todos. El mundo de la Biblia.